voy a explicar qué es la función lineal. En primer lugar, la función lineal puede expresarse de la siguiente manera. Y igual a mx más b. ¿Cuáles son los parámetros de esta función? Parámetros. Los parámetros de la función son m y b. ¿Qué es m? M es la pendiente de la recta. La pendiente tiene dos interpretaciones. Es la inclinación de la recta, con respecto al eje X. También la pendiente indica la velocidad de cambio de Y con respecto a X. ¿Qué tan rápido cambia? ¿Qué tan rápido cambia la variable dependiente con respecto a la variable independiente? Esa es la pendiente y es el número, el valor que acompaña a X. O lo que nosotros conocemos en el álgebra como el coeficiente numérico. El coeficiente de X. Bien. También podemos, el otro parámetro es B. Y B es un número. Es un número real. ¿Qué significado tiene ese número en la pendiente? En la función lineal. Podemos verlo como un punto inicial o punto de partida. Punto inicial. También podemos verlo como el punto de corte de la recta con el eje Y. Entonces, esos dos parámetros que contienen la fórmula que nos representa la función lineal. Veamos cuáles son las variaciones de los parámetros. Empecemos con la pendiente. O sea, con M. M puede ser mayor que 0 o también M puede ser menor que 0. Es decir, Y igual, por ejemplo, a 5X. Y igual a menos 5X. Entonces voy a graficar, voy a representar en el plano cartesiano
una recta, una función lineal dependiente positiva y otra dependiente negativa. La función lineal dependiente positiva es una función creciente y en este caso pasa por 0, 0. ¿Qué significa que sea creciente? Que en la medida en que aumenta y va aumentando, estos valores van aumentando. Observemos que en la medida en que va aumentando x, en la medida en que va aumentando x, es decir, me voy corriendo hacia la derecha, mire que y también va aumentando. Por eso se dice que la función es creciente. Por el contrario, si la pendiente es menor que 0, entonces la función lineal es decreciente. Observemos que en la medida en que me voy dirigiendo sobre el eje X y van aumentando los valores que yo tomo en X, la función, o sea, Y, va disminuyendo. Cuando X aumenta, en la medida en que X aumenta, Y disminuye. En ese caso, entonces, la función es decreciente. Aquí, entonces, cuando es positiva, entonces, X aumenta, y Y también aumenta, Y aumenta. Gráficamente, ¿qué nos indica? Cuando la pendiente es mayor que 0, entonces quiere decir que la inclinación de la gráfica de la recta está hacia el lado derecho. Mire, el ángulo se forma con el eje X en la parte positiva, en el primer cuadrante, entonces el ángulo se forma al lado derecho, o sea, por debajo, en el primer cuadrante, por debajo de la recta, con el eje de las X. Mientras que cuando es decreciente, entonces la inclinación de la recta, el ángulo se forma al lado izquierdo y se forma con el eje de las X. Esta es la característica de la gráfica, de una gráfica de pendiente negativa, y esta es de pendiente positiva. Bien, ahora, ¿qué significa el parámetro B? Entonces vamos a mirar qué significa el parámetro B. Cuando B es mayor que 0, B es mayor que 0, y cuando B es menor que 0. En el plano cartesiano, eso nos indica que cuando yo voy a hacer la gráfica de la función lineal, entonces la gráfica, cuando B es mayor que 0, entonces la gráfica corta al eje Y, al eje de la Y, por encima de X, o sea, cualquier valor para los Y mayores que 0. Y cuando es negativa, la gráfica corta al eje Y por debajo del eje coordenado de las X, de las abscisas. Esto sería menos 20. Entonces, si yo represento la gráfica de una función donde B es mayor que 0, la gráfica tiene que pasar por cualquiera de estos puntos. Puede ser o positiva, o puede ser negativa, o puede ser positiva, siempre y cuando pase por encima o corte al eje Y por encima de él. Y será negativa si pasa
corta al eje Y por debajo del eje X. Esa es la diferencia entre un corte por encima de X y un corte por debajo de las X. Entonces veamos un ejemplo. Si Y es igual a menos 4X más 2, entonces, ¿qué característica tendrá la gráfica? Voy a dibujar otro plano cartesiano acá. Y entonces voy a decir, una gráfica aproximada sería, corta al eje Y por encima, o sea, por acá, por encima. ¿En dónde? En el valor, en el número, en la posición 2. Y es negativa, entonces quiere decir que la gráfica va a venir así. Esa es la pendiente negativa, pendiente menor que 0 porque es menos 4, y para B mayor que 0, o sea, B positivo. Este punto es 2. Y la inclinación de la recta. Gracias y hasta la próxima. No olviden suscribirse a mi canal, es gratis.